Todos creen que el Galaxy S20 FE ya es cosa del pasado, pero en pleno 2025, sorprendentemente, aún podría ser una de las mejores opciones si sabes lo que realmente necesitas. Quédate en este video porque lo que todavía puede ofrecerte este clásico de Samsung te va a sorprender. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Todos creemos que un gama alta cuesta una fortuna, pero el Galaxy S20 FE incluso en 2025 puede encontrarse por menos de $115, y lo increíble es que por ese precio te llevas un celular con prestaciones que muchos envidiarían. Así que antes de irte corriendo a comprar el último modelo de Samsung, sigue viendo el video porque lo que viene a continuación podría hacerte reconsiderar tu decisión. Cuando hablamos de diseño, muchos piensan que un celular lanzado hace años va a verse anticuado o fuera de lugar. Y sí, se ve anticuado y fuera de lugar. Pero ojo, eso no significa que se vea mal. De hecho, sigue siendo cómodo, tiene una construcción sólida y mantiene ese aire clásico que muchos aún prefieren. Al final, el diseño es algo personal. Así que dime, ¿tú qué opinas? ¿Te sigue gustando o ya se nota mucho el paso del tiempo? Te leo en los comentarios. Y si creías que el diseño era su punto débil, espérate a ver la pantalla. Ahí es donde este Galaxy todavía brilla. A ver, este punto merece una pausa, porque la pantalla del Galaxy S20 FE es una joyita que muchos olvidan. Estamos hablando de un panel Super AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución de 2400 por 1080 píxeles y, lo mejor de todo, 120 Hz en su tasa de refresco. Ver contenido, navegar por redes o simplemente moverte por el sistema se siente fluido y vibrante. Claro, no tendrás resolución 2K, pero por el precio que cuesta, esta pantalla es una de sus mayores fortalezas. Y hablando de experiencia, no podemos pasar por alto su rendimiento, así que vamos con lo que muchos quieren saber. ¿Todavía rinde bien en 2025? Pues te sorprendería. El Samsung Galaxy S20 FE no solo sobrevive, sino que rinde bastante bien para el día a día. Puedes abrir varias apps, moverte entre ellas y hasta jugar algunos videojuegos. Eso sí, sufre un poco en la eficiencia energética comparado con procesadores más recientes, pero si lo usas sin exigirle las 24 horas, te va a rendir sin problema. Y honestamente, ¿cuántas veces te has arrepentido de comprar un celular con buena pantalla y rendimiento, pero con cámaras mediocres? En este caso, es todo lo contrario, porque son decentes para el uso cotidiano. Este equipo trae un sistema de 4 lentes, uno principal y ultra wide de 12 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y un frontal de 32 megapíxeles. Y ¿sabes qué? Aunque ya pasaron los años, las fotos siguen saliendo bien. Ahora, antes de que te emociones demasiado, hay que hablar de algo importante: la batería. Aquí sí hay que ser sinceros, su batería de 4500 mAh aguanta, pero no esperes milagros. Dependiendo del uso, puede darte el día completo o pedirte el cargador en la tarde si eres muy exigente. Y antes de continuar, si este video te está siendo útil, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y comentar en la sección de comentarios. Puede parecer un pequeño gesto, pero como apoyo al canal y para mí significa muchísimo, ya que es un gran impulso para seguir trayendo contenido para ti. Desde ya, muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, continuemos. En resumen, puntos positivos: su precio, pantalla y cámaras. Puntos negativos: su batería justa, su diseño anticuado si lo comparas con los modelos actuales, y su rendimiento, ya que no es para gamers exigentes o multitarea extrema. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si bien el Samsung Galaxy S20 FE ya tiene sus años, si sabes lo que realmente necesitas, este clásico aún puede darte una buena experiencia sin vaciar tu bolsillo. Pero ojo, no es para todos. Si buscas algo más actual, con mejor batería o diseño, mira el video a continuación, donde te comento los 12 mejores Samsung calidad-precio que puedes comprar en 2025. Así que dale click y allí nos vemos.